Durante años, el garaje permaneció cerrado no porque se hubiera olvidado, sino porque se había abandonado deliberadamente. Su cierre no fue un accidente del tiempo o de la negligencia, sino una elección hecha con intención. Cuando Mordor Nova se plantó por fin ante su puerta y decidió abrirla, no esperaba nostalgia ni los inofensivos artefactos de un capítulo pasado. Lo que aguardaba dentro era algo mucho más pesado. Era un momento conservado en el lugar, un proyecto detenido a mitad de camino, y el residuo físico de una decisión tomada bajo presión. Lo que quedaba detrás no era simplemente un trabajo inacabado, sino una verdad que se había pospuesto deliberadamente, una puerta que muchos creían que no debía abrirse nunca más. Desde fuera el garaje no daba señales de alarma. Tenía un aspecto corriente curtido por años de exposición y desuso silencioso. Las puertas estaban cerradas más por costumbre que por seguridad, y su silencio no llamaba la atención de nadie que pasara por allí. Durante años, solo existió como punto de referencia en conversaciones susurradas una nota a pie de página en la tradición de los forajidos callejeros. La gente lo conocía, hablaba de él con cautela, pero nunca entraba. Cuando Mordor Nova cruzó por fin aquel umbral, no pretendía que fuera una revelación ni un momento simbólico. Lo hizo por necesidad, no por curiosidad. Necesitaba recuperar un equipo que hacía tiempo que se había dado por obsoleto, suponiendo que el espacio no contendría más que polvo, corrosión y recuerdos de una etapa anterior. En el interior el tiempo se había detenido, pero no de forma limpia ni uniforme. Las herramientas yacían exactamente donde se habían utilizado por última vez, no guardadas con intención, sino abandonadas en medio de la acción. Las piezas estaban apiladas de forma que sugerían decisiones en curso, algunas cuidadosamente etiquetadas, otras sin nombre, como si el siguiente paso hubiera sido obvio en ese momento. Una construcción estaba inacabada en el centro del espacio, intacta, como si su creador se hubiera alejado con la intención de volver al día siguiente y nunca lo hubiera hecho. El aire olía mal. No a podredumbre, sino a estancamiento, el tipo de estancamiento que se forma cuando un lugar se cierra sin resolución. No era un garaje que se hubiera retirado, sino que se había cerrado. Lo que inquietaba a Mordor Nova no era ningún objeto en particular, sino la presencia colectiva de intenciones inacabadas. Los garajes de competición son entornos definidos por el movimiento. Las construcciones evolucionan. Los planes cambian. Los componentes se reutilizan, se descartan o se adaptan. Nada permanece estático durante mucho tiempo. Este espacio no mostraba nada de esa progresión. Estaba congelado en un momento que nadie había estado dispuesto a volver a visitar. A medida que se adentraba en el interior, los detalles agudizaban la inquietud. Medidas garabateadas en cinta adhesiva, escritas y reescritas. Notas de instalación que terminaban abruptamente sin explicación. Registros que se detenían a mitad de pensamiento. No eran signos de cambios rutinarios ni de reorientación creativa. Eran signos de interrupción. Me di cuenta en silencio, pero con firmeza. Lo que había ocurrido aquí no había sido parte de una transición limpia. Este garaje había sido sellado porque continuar se había vuelto imposible. Una vez abierta la puerta se corrió la voz rápidamente, no en público, sino a través de llamadas y mensajes privados entre quienes conocían la historia. Las reacciones no estuvieron marcadas por la excitación o la curiosidad, sino por la cautela y la mesura. La gente preguntaba qué se había encontrado y enseguida aclaraba lo que no. Esa distinción importaba. Enterrado en ese garaje había algo más que viejos herrajes. Era la prueba de un momento en el que el impulso se vino abajo, en el que algo se desplazó más allá de lo recuperable y en el que alejarse se convirtió en algo más seguro que terminar lo que se había empezado. De pie en el centro del espacio, Mordor Nova comprendió que reabrir el garaje significaba reabrir preguntas que nunca habían sido respondidas. Este lugar no había sido olvidado, sino evitado. Y ahora que volvía a estar abierto, cualquier verdad que hubiera quedado atrás ya no podía ser contenida.
Lo que más le llamó la atención no fue la antigüedad de los equipos, sino la intención implícita en su disposición. No se trataba de una colección de piezas retiradas apiladas por comodidad, sino de un entorno de trabajo detenido a mitad de camino en el que el progreso se había suspendido sin cierre. Las estanterías se inclinaban bajo el peso de componentes que una vez se habían catalogado cuidadosamente para abandonarse de repente. Las etiquetas manuscritas se pegaban a los contenedores detallando tolerancias y configuraciones que nunca llegaron a la pista. Algunas piezas estaban impolutas, otras parcialmente modificadas, reflejando decisiones que se habían tomado y luego se habían dejado sin resolver. En las carreras el trabajo inacabado es raro, porque el trabajo inacabado representa una oportunidad perdida. En el centro del garaje, la construcción seguía atrayendo las miradas. No había sido desmontada en busca de piezas ni rebuscada para proyectos posteriores. Permanecía exactamente como la habían dejado conservada en su estado a medio formar. La configuración era agresiva, experimental y diferente a todo lo que se había competido públicamente. No era una contingencia ni un plan de reserva. Era una dirección. Cuanto más tiempo se examinaba el espacio, más inquietantes resultaban los detalles. Una tabla de tiempos clavada en la pared terminó a mitad de la sesión con sus últimas anotaciones borrosas pero legibles. Un mapa de combustible se había revisado repetidamente, cada versión más ajustada y extrema que la anterior antes de abandonarse abruptamente. No eran signos de que se estuviera acabando, sino de una escalada de que se estaban sobrepasando los límites. Cerca de la parte trasera del garaje una pila de cuadernos permanecía intacta sobre un banco de trabajo. No eran cuadernos estándar, sino más bien documentos de contingencia en los que se esbozaban escenarios, ajustes y respuestas a condiciones que nunca llegaron. El lenguaje era preciso, urgente e incompleto. Las páginas terminaban a mitad de frase, como si el escritor hubiera sido arrastrado en lugar de elegir detenerse. Lo que hacía inquietante el descubrimiento no era ningún elemento aislado, sino el patrón que formaban juntos. Se trataba de un garaje que se preparaba para algo importante, algo que exigía secretismo, rapidez y control. Los proyectos suelen abandonarse cuando fracasan. Este no había llegado a ese punto. La paralización sugería presión del exterior más que dudas del interior. También había artículos que no pertenecían a ningún sitio, componentes adquiridos a proveedores que ya no existían, piezas fabricadas en talleres que nunca producían duplicados. Eran piezas únicas, inversiones que solo tienen sentido cuando se espera continuidad. Su presencia implicaba confianza hasta el momento en que se cerraba la puerta. A medida que Murder Nova recorría el espacio, empezó a fijarse tanto en lo que faltaba como en lo que quedaba. No había efectos personales, ni señales de limpieza, pero tampoco residuos personales. Era como si alguien se hubiera llevado solo lo que necesitaba para marcharse, despojándose intencionadamente de la habitación mientras dejaba atrás la obra. Aquella constatación ahondó el malestar. La gente abandona los garajes cuando las circunstancias les obligan, no cuando planean volver. El cuidado puesto en eliminar las huellas personales sugería premeditación. El abandono de la obra sugería urgencia. Esos impulsos rara vez coexisten a menos que algo haya salido mal. El silencio que reinaba en el garaje era distinto del abandono. El polvo se había asentado uniformemente sin perturbaciones por intrusiones posteriores. No había señales de carroñeo ni marcas de curiosidad u oportunismo. Aquel espacio había sido deliberadamente respetado como prohibido por quienes conocían su importancia. Los mensajes siguieron llegando en voz baja una vez que se corrió la voz de que el garaje había sido abierto. Ninguno preguntaba qué se había encontrado. Preguntaban si se había movido algo. Esa pregunta revelaba más de lo que se pretendía. Daba a entender que se conocía el contenido al menos en líneas generales, y que perturbarlo conllevaba riesgos. La implicación se hizo inevitable. Lo que había quedado atrás no era solo un viejo equipo, sino un momento preservado bajo presión, una decisión congelada y una verdad que había esperado años a que alguien abriera por fin la puerta. El garaje funcionaba como una cápsula del tiempo de intenciones interrumpidas
preservando la evidencia de un camino no tomado porque no podía tomarse con seguridad. Murder Nova comprendió que la reapertura del espacio ya había cambiado algo. El pasado ya no estaba sellado. Todo lo que había contenido aquí estaba ahora sujeto a interpretación, especulación y consecuencias. El garaje había guardado silencio durante años. Ahora hablaba a través de lo que había guardado. Lo que quedó atrás no ofrecía respuestas rotundas, sino fragmentos que apuntaban a una historia que se había dejado de lado intencionadamente. Y cuando esos fragmentos empezaron a conectarse, quedó claro que entender por qué se había abandonado el garaje exigiría enfrentarse a decisiones que nadie había querido explicar en su momento. La puerta se había abierto, las pruebas permanecían, y las preguntas ya no eran teóricas por qué se abandonó el garaje. Comprender por qué el garaje había permanecido sellado durante tanto tiempo exigía volver a una época a la que la mayoría de la gente prefería referirse solo en fragmentos. Para Murder Nova, ese periodo no se definió por un único incidente, sino por acumulación. La presión no llegó de golpe, sino que se fue acumulando poco a poco, capa a capa, hasta que el espacio entre la ambición y las consecuencias se estrechó hasta casi desaparecer. En aquella época el entorno competitivo que rodeaba a las motos de calle estaba cambiando rápidamente. Las carreras eran cada vez más rápidas, más técnicas y mucho menos indulgentes. Los márgenes se estrechaban y las expectativas aumentaban. Lo que antaño había sido una búsqueda impulsada por el ingenio y los nervios de acero, se estaba convirtiendo en algo más parecido a una carrera armamentística en la que la moderación se interpretaba como debilidad y la escalada como compromiso. En ese clima, el proyecto albergado en el antiguo garaje representaba un paso adelante decisivo. No era una mera actualización o iteración. Se trataba de un cambio de rumbo que habría colocado a Murder Nova en una trayectoria totalmente distinta. La construcción no solo superaba los límites del rendimiento, sino también los de la explicación. Exigía confianza no solo en los resultados, sino en la capacidad de defender cómo se habían logrado. Esa distinción importaba más de lo que la mayoría de la gente creía. A medida que se intensificaba la competencia, también lo hacía el escrutinio, pero no todo era visible. Las conversaciones empezaron a producirse en un lateral en voz más baja y con más cautela que antes. Las preguntas se formulaban como curiosidad y luego se agudizaban gradualmente hasta convertirse en preocupación. Los proveedores dudaban. Las discusiones sobre seguros cambiaron de tono. Eran señales sutiles fáciles de descartar individualmente, pero inconfundibles cuando se tomaban en conjunto. El garaje se convirtió en un foco de esa tensión. Albergó un trabajo que se adelantó a su tiempo, pero también al nivel de comodidad del ecosistema que lo apoyaba. La innovación aislada se celebra. La innovación que obliga a otros a responder a preguntas para las que no están preparados se convierte en un lastre. Lo que hizo que la situación fuera volátil fue el momento. El impulso se estaba acelerando y el éxito parecía al alcance de la mano. Abandonar en ese momento parecía contraintuitivo, casi un autosabotaje. Sin embargo, esa misma aceleración redujo el espacio disponible para la corrección. Una vez que el proyecto traspasara ciertos umbrales, no habría forma silenciosa de frenarlo. Las personas cercanas a la situación recuerdan un estrecho margen en el que aún había opciones: continuar y aceptar la exposición que seguiría, o parar y absorber la pérdida en privado. La segunda opción no conllevaba gloria ni cierre ni justificación inmediata, pero preservaba algo mucho más valioso que el éxito de una sola temporada. Preservó el control. La decisión de abandonar el garaje no se enmarcó en la rendición, sino en la contención. Al congelar el proyecto exactamente donde estaba el riesgo, se localizó en lugar de distribuirse. No hubo que dar explicaciones porque no se produjeron resultados. La ausencia de resultados se convirtió en un escudo. Esa elección explica por qué el garaje quedó en un estado tan peculiar. Las obras se interrumpieron a mitad de proceso no por descuido, sino por urgencia. Limpiarlo habría requerido tiempo y atención. El desmontaje habría creado cabos sueltos, dejando todo exactamente donde estaba, minimizado el movimiento y minimizado las preguntas. Los objetos personales se retiraron deliberadamente. Todo lo que vinculaba emocionalmente a los individuos con el espacio
Se retiró mientras que la obra en sí permaneció. Esta separación fue intencionada. Permitió a la gente avanzar sin tener la tentación de volver. El garaje se convirtió en terreno neutral congelado en lugar de borrado. Con el tiempo, la narrativa en torno al cierre se suavizó, las historias se condensaron y las prioridades cambiaron. La vida siguió su curso. El garaje se convirtió en un símbolo sin sustancia al que se aludía casualmente pero nunca se examinaba. Esa ambigüedad sirvió a todos los implicados. Cuanto menos específica era la historia, más segura resultaba. Sin embargo, la ambigüedad tiene un coste e invita a la especulación, y la especulación acaba por remodelar la memoria. Lo que antes había sido un acto deliberado de contención corría el riesgo de convertirse en indecisión o fracaso. Ese riesgo permaneció en silencio sin resolverse hasta el día en que la puerta volvió a abrirse. De pie en el interior del espacio años después, Murder Nova pudo ver claramente lo que no había sido visible en aquel momento. El abandono no había sido reactivo. Había sido estratégico. Representaba un momento en el que la ambición se subordinaba a la responsabilidad, no porque la ambición fuera mala, sino porque sus consecuencias habían superado el marco destinado a contenerlas. El garaje conservó aquel momento con una fidelidad inquietante. Nada había sido desinfectado, no se había reformulado nada. El espacio contaba la historia tal y como había terminado, sin comentarios ni justificaciones. Mostraba una escalada detenida por elección y no por las circunstancias. La reapertura del garaje obligó a reconsiderar esa decisión, no de forma pública sino personal. Los años transcurridos desde entonces habían validado la decisión de formas sutiles. El mundo de las carreras se había vuelto más reglamentado, más escrutado y menos tolerante con la ambigüedad. Lo que entonces podía ser defendible más tarde habría sido indefendible. El abandono también explicó los cambios de enfoque que siguieron. Las construcciones se volvieron más transparentes, los métodos más fáciles de explicar, y el riesgo se redistribuyó de las zonas grises al rendimiento mensurable. Estos cambios se describían a menudo como evolución. En realidad eran correcciones informadas por la proximidad de un límite que no se podía cruzar con seguridad. Lo que dificultó esta toma de conciencia fue reconocer lo cerca que había estado todo de volcarse. El garaje no era la historia de un fracaso evitado por los pelos, sino la historia de un colapso aplazado gracias a la disciplina. Esa disciplina rara vez obtiene reconocimiento, especialmente en entornos que recompensan la bravuconería. Cuanto más tiempo permanecía Murder Nova en el espacio, más claro se hacía que el abandono había sido el único resultado que preservaba la agencia. Continuar habría cedido el control a fuerzas indiferentes a la intención. Detenerse permitía que la intención permaneciera intacta, aunque fuera inexplicable. Este replanteamiento modificó la percepción del pasado. Los remordimientos se convirtieron en respeto. Lo que antes parecía un asunto pendiente, ahora se percibía como un juicio concluido. El garaje no estaba esperando a ser resucitado. Ya había cumplido su función. Para entender por qué se abandonó el garaje había que aceptar que no todas las victorias son visibles. Algunas victorias se miden por la ausencia de desastres, por la continuidad de las carreras y por la preservación de una comunidad que podría no haber sobrevivido a la exposición total. El garaje se abandonó porque era necesario. No para siempre, pero sí el tiempo suficiente para que la verdad que contenía pudiera examinarse con seguridad. El tiempo había hecho su trabajo embotando los bordes y ampliando la perspectiva. La puerta podía abrirse ahora porque el momento que capturaba ya no amenazaba el presente. Lo que antes había requerido silencio ahora podía soportar la claridad. El abandono no fue el final de la historia. Fue la pausa que hizo posible el resto de la historia. La confrontación con el pasado. De pie en el interior del espacio reabierto, Murder Nova comprendió que ya no se trataba de hardware ni de historia. Se trataba de rendir cuentas a una versión de sí mismo que había sido deliberadamente dejada de lado. El garaje no parecía un espacio de trabajo olvidado. Parecía una discusión en pausa a la espera de que la persona que la abandonó volviera y terminara la conversación. Se movió por la habitación lentamente, reconociendo decisiones que una vez había defendido y otras que había abandonado en silencio. Cada ajuste inacabado, cada nota tachada,
reflejaba un momento en el que el instinto había superado a la cautela. En aquel momento esas decisiones le parecieron necesarias, incluso justificadas. Al mirarlas ahora congeladas en su sitio, tenían un peso diferente. Lo que más le inquietaba no era el arrepentimiento, sino la claridad. La distancia de los años eliminó la adrenalina y la sustituyó por perspectiva. Podía ver lo cerca que había estado el proyecto de forzar un ajuste de cuentas que ningún éxito en las carreras habría podido suavizar. El garaje preservó esa proximidad con una precisión inquietante. Durante mucho tiempo, Murder Nova había explicado el cierre en términos sencillos. El momento no era el adecuado. Las prioridades cambiaron, la vida intervino. Esas explicaciones no eran falsas, pero sí incompletas. Ahora allí de pie, reconocía la verdad más profunda. Se había alejado porque continuar le habría exigido respuestas que no estaba dispuesto a dar. El pasado al que se enfrentaba no era temerario, sino inflexible. Exigía un compromiso total, no solo con la victoria, sino con la defensa de los métodos utilizados para conseguirla. Ese tipo de compromiso reduce los márgenes de una forma que las carreras ya lo hacen. En aquel momento, dar un paso atrás se sentía como un fracaso. En retrospectiva parecía más bien moderación. El garaje le obligó a reconocer hasta qué punto su enfoque actual había sido moldeado por esa decisión. Los coches con los que corrió después eran más limpios, transparentes y deliberadamente defendibles. Esos cambios se describían a menudo como evolución. Ahora los entendía como correcciones. También reconocía algo más difícil de aceptar. Alejarse había protegido algo más que su carrera. Había protegido a personas de su entorno que se habrían visto arrastradas a explicaciones que no merecían. El garaje se había convertido en un cortafuegos que absorbía el riesgo para que no se extendiera. Esa constatación replanteó la inquietud que sintió al volver a abrirlo. La inquietud no era miedo a lo que pudiera encontrarse, sino respeto por la razón por la que se había dejado intacto. El espacio representaba un límite que antes había sido necesario y que ahora se cruzaba deliberadamente. Murder Nova no se sintió obligado a borrar el pasado vaciando el garaje o desmantelando lo que quedaba. Hacerlo le habría parecido deshonesto. El valor del espacio residía en su honestidad. Mostraba exactamente dónde la ambición había llegado al límite, sin los retoques que suele aplicar la memoria. Mientras estaba allí, comprendió que la reapertura del garaje no consistía en resucitar un viejo proyecto. Se trataba de reconocer un capítulo que había dado forma a todo lo que vino después, lo admitiera públicamente o no. La evasión había servido para algo. La comprensión exigía ahora la confrontación. También comprendió que otros interpretarían la reapertura a su manera, unos verían nostalgia, otros riesgo. Unos pocos reconocerían la advertencia incrustada en el silencio del espacio. Él no podía controlar esas interpretaciones y por primera vez no sentía la necesidad de hacerlo. La confrontación era interna, no externa. No requería explicación ni defensa, sino aceptación. El garaje había sido abandonado porque era necesario. Abrirla ahora no cambiaba ese hecho. Simplemente permitía que la verdad volviera a respirar. Murder Nova se apartó del centro de la habitación y dejó que el peso de todo aquello se asentara. El pasado ya no estaba sellado, pero tampoco era amenazador. Existía como contexto, no como tentación. Esa distinción importaba. Enfrentarse al pasado no significaba volver a él. Significaba integrarlo honestamente en el presente. El garaje había hecho su trabajo una vez permaneciendo cerrado. Ahora tenía otro propósito: recordarle la línea que había trazado y las razones por las que la había trazado. Algunas puertas se cierran para proteger lo que hay dentro. Otras se cierran para proteger lo que hay más allá. La reapertura del garaje no hizo estallar el mundo de los forajidos callejeros en una avalancha de titulares o enfrentamientos. Se produjo de la forma en que suele producirse una perturbación significativa en comunidades unidas en silencio al principio, a través de mensajes privados, llamadas telefónicas cautelosas y conversaciones que se quedaban cortas a la hora de decir lo que todo el mundo ya entendía. Las consecuencias no fueron un espectáculo, sino un recuerdo. Para quienes habían estado presentes durante el periodo que representaba el garaje, la reacción fue inmediata y visceral. El espacio no era solo un lugar,
era un marcador de límites, un recordatorio de hasta dónde había llegado la escalada antes de que interviniera la contención. La reapertura de esa frontera obligó a la gente a replantearse las suposiciones con las que se habían ido sintiendo cómodos con el paso del tiempo. Entre los corredores veteranos la respuesta fue comedida pero contundente. Nadie preguntó por qué se había sellado el garaje en primer lugar. Ya lo sabían. Lo que querían saber era por qué se había abierto ahora. La oportunidad en este mundo nunca es casual. La apertura del espacio sugería que el riesgo que antes exigía silencio había disminuido o se había transformado en algo manejable. Los corredores más jóvenes, los que entraron en escena después de que se cerrara el garaje, reaccionaron de forma diferente. Para ellos el garaje había sido un rumor, un trozo de leyenda sin textura. Su reapertura sustituyó el mito por la evidencia material. El efecto fue aleccionador, replanteó la idea de progreso, recordándoles que el avance no siempre es lineal, y que algunas líneas no se trazan por normas sino por consecuencias. Los equipos empezaron a retomar viejas conversaciones no en público sino en talleres y remolques a altas horas de la noche, donde la sinceridad es más fácil de mantener. Los constructores hablaron de ideas que habían archivado sin explicar del todo por qué. Los corredores volvieron a recordar momentos en los que se había redirigido el impulso sin protestar. El garaje dio a esas decisiones un contexto del que carecían en ese momento. Lo que inquietó a muchos fue lo familiar que resultaba el patrón escalada seguida de silencio. La innovación empujando hacia zonas grises y luego un brusco parón que todos aceptaron sin exigir detalles. El garaje dejó claro que no se trataba de un episodio aislado, sino de una respuesta estructural a una presión que se había repetido de distintas formas en toda la comunidad. Promotores y organizadores observaron atentamente aunque no dijeron nada. Su preocupación no era el escándalo, sino la trayectoria. Todo lo que reabre viejas cuestiones sobre límites, fuerzas, reevaluación de la supervisión y vigilancia siempre trae consecuencias. El garaje había funcionado durante años como un capítulo cerrado que permitía a todo el mundo avanzar sin tener que volver a plantearse compensaciones incómodas. Abrirlo complicó ese acuerdo. Dentro de los equipos, las secuelas se manifestaron en forma de cautela. Los constructores se volvieron más deliberados a la hora de documentar y explicar. Los experimentos se discutían más abiertamente antes de ejecutarlos. No porque la creatividad hubiera disminuido, sino porque el coste del silencio había vuelto a hacerse visible. El garaje sirvió como prueba de que evitar explicaciones no es lo mismo que evitar consecuencias. Para Murder Nova, la reacción de sus compañeros fue reveladora. Pocos le tendieron la mano con felicitaciones o curiosidad. La mayoría de los mensajes eran de agradecimiento, breves, sin preguntas, pero que transmitían comprensión. Esa comprensión importaba más que cualquier validación. También hubo quienes se sintieron expuestos por la reapertura. No porque hubieran hecho nada malo, sino porque el garaje les recordó lo cerca que habían estado todos de unos resultados que nadie quería gestionar públicamente. El malestar no procedía del miedo a ser descubiertos. Los aficionados percibieron el cambio sin comprender del todo su causa. Los debates en línea se encendieron brevemente especulando sobre significados ocultos y dramas soterrados, y luego se calmaron al seguir siendo escasos los detalles. La ausencia de revelaciones sensacionales frustró a quienes esperaban escándalos, pero preservó la seriedad del momento. No era una historia construida para el consumo, sino una historia sobre los límites. Las repercusiones más significativas no se produjeron en forma de reacción, sino de recalibración. El garaje reabrió una conversación sobre sostenibilidad en una cultura que suele premiar la inmediatez. Obligó a reconocer en silencio que la supervivencia en este mundo depende no solo de la velocidad, sino del juicio ejercido cuando la velocidad se vuelve peligrosa. Los constructores veteranos aprovecharon el momento para instruirse. Hablaron con más franqueza con los equipos más jóvenes sobre por qué se abandonan ciertos caminos sin ceremonias. No fueron sermones, eran explicaciones largamente aplazadas. El garaje les daba un punto de referencia concreto que las palabras por sí solas no podían proporcionar. Los pilotos que antes veían la moderación como precaución empezaron a verla como estrategia.
El garaje demostró que alejarse en el momento oportuno preserva las opciones, permitiendo que las carreras y las comunidades continúen en lugar de implosionar bajo el escrutinio. Esa lección resonó profundamente en una escena que ha perdido a demasiadas personas a causa de una escalada evitable. Las consecuencias también modificaron la forma de debatir el éxito. Ganar sin dar explicaciones empezó a parecer menos impresionante que ganar con un proceso defendible. La transparencia, antes vista como una responsabilidad, ganó valor como protección. El garaje replanteó la transparencia no como una debilidad, sino como un seguro. Y lo que es más importante, la reapertura no fracturó el mundo de los proscritos de la calle, sino que lo reforzó. Al sacar a la superficie una historia compartida que había quedado aplastada por el tiempo, restableció un sentido de responsabilidad colectiva. La comunidad recordaba por qué existían ciertas normas y por qué romperlas acarreaba costes que iban más allá de la ambición individual. La negativa de Murder Nova a dar un carácter sensacionalista al descubrimiento marcó la pauta. No monetizó el momento ni convirtió el pasado en un arma. Su moderación indicaba que el objetivo de la reapertura del garaje era la comprensión, no el apalancamiento. Esa elección le granjeó el respeto de quienes sabían lo fácil que habría sido aprovecharse del momento. Con el paso de los días, la tensión inicial dio paso a un equilibrio más firme. El garaje dejó de ser un shock y se convirtió en una referencia. La gente hablaba de él como se habla de las lecciones aprendidas con esfuerzo, sin dramatismo, pero con gravedad. Pasó a formar parte del lenguaje interno de la comunidad. Las consecuencias no produjeron nuevas normas o límites formales, sino que reforzaron los ya existentes, recordando a todo el mundo por qué se habían trazado. El garaje no cambió el mundo de los forajidos callejeros introduciendo el miedo. Lo cambió restaurando la memoria. En ese sentido, las consecuencias no fueron destructivas, sino correctivas. Recordó a pilotos y constructores que el progreso sin explicación no es progreso sino retraso. El garaje había permanecido en silencio durante años cargando con el peso de una decisión que pocos querían revisar. Abrirlo no deshizo esa decisión sino que la validó, y al hacerlo, dio al mundo de los forajidos callejeros algo que le había faltado sin darse cuenta. Un contexto que permite que exista la velocidad sin autodestrucción. Un contexto que transforma la contención de la retirada en estrategia. Un contexto que garantice que la próxima escalada, cuando se produzca, se afrontará con ojos más claros y un juicio más firme. Esa fue la verdadera consecuencia. No la controversia, sino la claridad. La verdad no oculta. Cuando las conversaciones se calmaron y la puerta del garaje quedó abierta sin ceremonias, quedó claro que lo que se había descubierto no podía volver a sellarse. La verdad incrustada en aquel espacio no era explosiva, pero sí persistente. Permaneció en el comportamiento alterado, en los límites recalibrados y en la comprensión de lo cerca que había estado todo de desmoronarse. Para Murder Nova, esa persistencia conllevaba tanto alivio como responsabilidad. El garaje no reveló un crimen o un momento singular de catástrofe. Lo que reveló fue algo mucho más inquietante para las personas que construyen su vida en torno a la velocidad y el riesgo. Reveló moderación bajo presión. El tipo de moderación que rara vez merece reconocimiento porque no produce nada tangible que celebrar. Marcharse no deja trofeos, deja silencio. Ese silencio ha protegido algo más que reputaciones. Ha protegido el frágil ecosistema que permite que la cultura de las carreras clandestinas exista a gran escala. Cuando la escalada supera a la explicación, le sigue el escrutinio, y el escrutinio rara vez distingue entre innovación y temeridad. El garaje representaba el punto en el que esa escalada se había detenido deliberadamente, incluso a costa de las personas. Cuando las implicaciones se asentaron, Murder Nova empezó a comprender que la reapertura del espacio había cambiado su relación con esa decisión. Durante años, el garaje había simbolizado algo inacabado, una historia detenida sin conclusión. Ahora se había convertido en algo totalmente distinto. El mundo de las carreras celebra la persistencia, la negativa a abandonar la voluntad de superar la resistencia. Admitir que parar fue la decisión correcta va en contra de esa mitología. Sin embargo, el garaje hizo que la alternativa fuera innegable. Continuar habría exigido defensas que no podrían sostenerse, explicaciones que habrían implicado a otros
y riesgos que se extendían mucho más allá de una carrera. La verdad que se negaba a permanecer enterrada no tenía que ver solo con el peligro, sino con la responsabilidad. El garaje demostró que en algún momento la responsabilidad pesó más que la ambición. Ese reconocimiento obligó a reevaluar cómo es realmente la fortaleza en entornos construidos sobre la bravuconería. Otros en la órbita del proscrito callejero empezaron a llegar a conclusiones similares en privado. La reapertura actuó como un permiso para revisar sus propias decisiones enterradas. Los proyectos se abandonaron en silencio y las líneas se trazaron sin anuncio. De ese modo, el garaje se convirtió menos en una revelación singular y más en un espejo. El impacto a largo plazo fue sutil pero profundo. Los constructores se volvieron más cautelosos a la hora de impulsar la innovación sin salvaguardias. Los pilotos hablaron más abiertamente de por qué ciertas ideas nunca pasaron de la fase de concepto. No hubo ninguna represión, ningún ajuste de cuentas formal, solo una recalibración colectiva moldeada por la memoria más que por el mandato. Para Murder Nova, el peso de esa recalibración se manifestó en claridad más que en arrepentimiento. Ya no sentía la necesidad de justificar la decisión pasada como temporal o circunstancial. Era definitiva y esa finalidad conllevaba su propia dignidad. El garaje había hecho lo que tenía que hacer tanto al cerrar como al reabrir. También reconoció que la verdad descubierta allí se resistiría a la simplificación. No encajaba claramente en narrativas de triunfo o fracaso. Existía en el incómodo espacio intermedio donde las decisiones se toman sin aplausos y las consecuencias se miden por lo que no sucede. Esa resistencia a la simplificación frustró a algunos observadores. La gente quiere que las historias se resuelvan limpiamente con héroes y villanos claramente definidos. El garaje no ofrecía ni lo uno ni lo otro sino contexto. El contexto rara vez satisface la curiosidad pero sostiene las instituciones. Con el paso de las semanas, el propio espacio empezó a cambiar de nuevo, no mediante el borrado, sino mediante el reconocimiento. Los objetos se catalogaron, no se eliminaron. Las notas se conservaron en lugar de reescribirse. El garaje pasó de ser un lugar secreto a un archivo donde se guardaban lecciones en lugar de responsabilidades. Esta transformación era importante pues indicaba que ya no era necesario ocultar el pasado para gestionarlo. La transparencia, incluso parcial, redujo el poder de la especulación. La verdad perdió su amenaza una vez comprendida. Sin embargo, la consecuencia más duradera residió en cómo la comunidad de pilotos interiorizó la lección. La velocidad sin límites no es libertad, es exposición. El garaje recordó a todos que la longevidad en este mundo depende de saber cuándo retirarse tanto como cuándo empujar hacia adelante. Murder Nova llevó esa lección adelante deliberadamente. La verdad que se negaba a permanecer enterrada no exigía en última instancia un ajuste de cuentas a través del castigo o la vergüenza. Exigía reconocimiento. Reconocimiento de que algunas victorias son invisibles, se miden por la ausencia y no por la presencia. La ausencia de catástrofe, la ausencia de colapso, la ausencia de explicaciones que nadie quería dar. En ese sentido, el garaje siempre había dicho la verdad. Simplemente había estado esperando el momento en que esa verdad pudiera ser escuchada sin desestabilizar todo a su alrededor. Ese momento llegó no porque cambiaran las circunstancias, sino porque cambió la comprensión. La puerta que en otro tiempo debería haber permanecido cerrada había cumplido su propósito. Abrirla no deshizo el pasado, lo contextualizó. La verdad no surgió como escándalo, sino como instrucción. Y la instrucción, una vez aprendida, remodela el futuro más silenciosa y eficazmente de lo que jamás podría hacerlo cualquier advertencia. Lo que aquí ha salido a la luz nunca ha pretendido escandalizar, y precisamente por eso es importante. Esta historia no trata de lo que se encontró, sino de por qué se dejó intacto durante tanto tiempo, y de lo que cuesta realmente la moderación en un mundo construido sobre el riesgo. Si quiere entender los momentos que dan forma a los resultados sin llegar nunca a los titulares, quédese con esta serie. Suscríbete, síguenos y no dejes de mirar porque las verdades que más importan son las que casi permanecen enterradas.